El viento frío recorría las laderas que rodean el antiguo templo de Garni, un susurro gélido que parecía arrastrar los secretos de siglos pasados. La piedra tallada del santuario, silenciosa testigo de innumerables rituales, parecía temblar bajo la tenue luz de la luna. Algunos lugareños decían que, en noches sin estrellas, era posible escuchar un lamento distante, como el eco de un sufrimiento temporal que se filtraba entre las columnas. Nadie hablaba abiertamente de ello, pero todos en la región conocían la historia de un espíritu que vagaba entre las ruinas, un espectro inquieto que reclamaba la atención de quienes se atrevieran a internarse en aquel lugar abandonado. Las primeras referencias a este ente misterioso se remontan a leyendas antiguas, un guardián olvidado, un sacerdote que hizo un pacto oscuro o la víctima de un sacrificio insólito. Cada familia contaba su propia versión, pero todas coincidían en un detalle siniestro: el aparecido encarnaba algo más que un simple fantasma, pues arrastraba consigo la carga de un pasado sangriento. En las chozas y casonas esparcidas valle abajo, la gente cerraba puertas y ventanas al anochecer. Nadie quería arriesgarse a toparse con esa presencia que, según los relatos, se alimentaba del miedo y no dejaba rastro más que un alarido que helaba la sangre. Esa noche, la luna se ocultaba tras densas nubes, dando paso a una oscuridad profunda. Un forastero llamado Arek, atraído por los rumores, decidió acercarse al templo para comprobar la veracidad de aquellas historias. Sus pasos retumbaban sobre el camino de piedra que conducía a la entrada principal. Levantó la vista para contemplar las columnas alzadas frente a él y sintió un escalofrío, como si algo lo vigilara en la penumbra. Llevaba consigo una linterna antigua que proyectaba una luz temblorosa, insuficiente para disipar la negrura que envolvía el interior del recinto. Aún así, avanzó con determinación, ansioso por descubrir la verdad detrás de la leyenda. El aire dentro del santuario era más frío que en el exterior, como si una fuerza helada emanara de las paredes. Arek escuchó el eco de su propia respiración, cada vez más agitada, mientras exploraba los rincones y se topaba con esculturas rotas y grabados casi borrados que parecían narrar una historia siniestra. Las columnatas, imponentes y antiguas, proyectaban sombras que semejaban figuras humanas observándolo. Conforme se adentraba en el templo, el silencio se volvía abrumador, al punto de que cada latido de su corazón reverberaba con fuerza en sus oídos. Sintió la presencia de algo que lo acechaba, oculta en algún recoveco, esperando el momento preciso para manifestarse. Un ligero murmullo empezó a recorrer las estancias. Parecía el arrastre de telas contra el suelo, o tal vez el susurro de un rezo en un idioma arcaico. Arek se detuvo en seco, con el pulso acelerado. Levantó la linterna para escudriñar el entorno, pero no vio nada. Sin embargo, un olor acre, parecido al de las hojas podridas, invadió el aire. El presagio de algo que no era de este mundo se hacía cada vez más evidente. Sintió una mano fría que le rozó la nuca, pero al voltear no había nadie. Un segundo después, el crujir de la vieja puerta de madera resonó detrás de él, como si algo la empujara despacio. El susurro fue creciendo. Ahora parecía un lamento prolongado, un gemido casi inhumano que se colaba entre las piedras del suelo. Arek tragó saliva, sintiendo la garganta seca, y retrocedió un par de pasos. Fue entonces cuando percibió, en un rincón iluminado tenuemente por la linterna, una figura translúcida. Un rostro pálido y anguloso flotaba a escasa altura del suelo, con ojos vacíos que lo observaban sin parpadear. La criatura emitía un sonido sordo, como si cada respiración costara un esfuerzo sobrehumano. Aquel espectro estaba rodeado de un halo de penumbra que parecía palpitar a su alrededor, una manifestación tangible de la oscuridad que dominaba el recinto. Sin apartar la mirada de la aparición, Arek sintió que las piernas le temblaban. En un intento por mantener la calma, dio un paso hacia atrás, pero tropezó con un pedazo de piedra y cayó al suelo. En ese instante, la figura lanzó un alarido espeluznante que resonó en todo el templo, como la suma de miles de voces sufriendo al unísono. El terror se apoderó de él, sintió la garganta oprimida,
el estómago revuelto y un pánico primitivo que le nublaba los pensamientos. Quiso levantarse y huir, pero una fuerza invisible le impidió mover las piernas. Era como si el espectro hubiera extendido una mano incorpórea y sujetase su espíritu, obligándolo a permanecer clavado en ese horror sin escapatoria. Mientras luchaba por zafarse, Arek percibió el destello de algo que se movía tras las columnas. Un segundo espectro, más difuso y anómalo, se escabullía de un lado a otro, como si rondara al intruso con curiosidad perversa. En cuestión de minutos, notó que no eran solo dos, sino que varias siluetas translúcidas se deslizaban alrededor, algunas reptando por las paredes, otras sobrevolando las superficies con una lentitud macabra. Sus rostros se retorcían en muecas de agonía que reflejaban la esencia del sufrimiento, como si cada una de esas entidades hubiera vivido un tormento indescriptible y ahora lo repitiera sin descanso. El templo parecía vibrar con la energía que emanaba de esos seres. Las columnas producían crujidos sin razón aparente, y los escombros en el piso se movían solos, formando patrones extraños. A lo lejos, se escuchaba el golpeteo de las ventanas rotas, como si la misma edificación estuviera a punto de sucumbir ante la densidad de la maldición que la habitaba. Cada espectro clamaba por atención, lanzando lamentos lastimeros y gritos de furia que envolvían a Arek en un torbellino de horror. El hombre, privado del control de sus extremidades, se descubrió prisionero de una realidad donde el tiempo parecía haberse detenido, sumido en la pesadilla más absoluta. Pasaron largos minutos o quizá horas en esa situación insoportable. De pronto, la figura principal, el fantasma con el rostro anguloso y la mirada vacía, se acercó flotando. Su presencia irradiaba un frío doloroso que calaba hasta los huesos. Lentamente, extendió un brazo espectral hacia el pecho de Arek, y un mareo abrumador recorrió todo su cuerpo. Sintió como la mano helada atravesaba su carne, sobrepasando la barrera de lo humano, escarbando en su interior como si quisiera arrancarle la esencia misma. Un alarido desgarrador escapó de su garganta, mezclándose con los llantos de los demás entes. El dolor era insoportable, una agonía que trascendía lo físico. De pronto, la luz de la linterna parpadeó y se apagó por completo, dejando a Arek a merced de la oscuridad. Los gruñidos y sollozos espectrales se intensificaron, entremezclados con la respiración entrecortada de aquel pobre hombre que ya no encontraba salida alguna. Sintió como su alma era literalmente succionada, un tirón que lo desconectaba de su cuerpo. Se quedó sin voz, incapaz siquiera de gritar. La opresión en el pecho le cortaba el aliento, y su conciencia se sumía en una tiniebla espesa. La fuerza invisible que lo sostenía tiró de él con más ahínco, mientras las columnas parecían doblarse a su alrededor, como si todo el templo se retorciera en un macabro ritual. Con un aullido sordo, Arek cayó de bruces en el suelo y sintió el sabor metálico de su propia sangre. Palpó con torpeza las grietas de la piedra, buscando un resquicio de esperanza. El aire estaba cargado de un hedor nauseabundo, como si algo se estuviera descomponiendo más allá de lo terrenal. Las sombras continuaban su danza siniestra, girando alrededor de su presa. Ni siquiera el estrépito de un trueno lejano pudo acallar aquella orquesta de lamentos y gruñidos. La tormenta que comenzaba a desatarse en el exterior parecía un simple murmullo comparado con el estruendo que emanaba del mismísimo corazón del templo. Para cuando Arek consiguió alzar la mirada, sus ojos nublados apenas distinguían los contornos de las figuras. Parecían más definidas que antes, nutridas por el terror y la angustia que él mismo irradiaba. Uno de los espectros, alto y con el torso envuelto en vendajes rotos, abrió la boca en un gesto sobrehumano y dejó escapar un silbido demencial. Al fondo, la silueta original, el fantasma de Garni, se desplazaba lentamente, como dirigiendo un ritual prohibido. Los muros crujieron con un estallido brutal, y una corriente de viento irrumpió, levantando el polvo de los antiguos pisos y haciendo que todo a su alrededor girara en un remolino caótico. Con el último aliento de fuerza que le quedaba, Arek se impulsó para retroceder hacia la salida. Sin embargo, el vendaval lo impulsó en la dirección opuesta, como si conspirara para condenarlo allí.
El suelo bajo sus manos se sentía pegajoso, cubierto quizá de un líquido oscuro y espeso que no podía ver en la negrura. Cada músculo de su cuerpo protestaba, y un zumbido insoportable le taladraba los oídos. La puerta del templo se veía cada vez más lejana, como si el corredor se alargara sin fin. Cada paso era una hazaña imposible, y detrás de él resonaban los gruñidos de esas ilógicas entidades, excitadas por su sufrimiento. En la penumbra, un relámpago iluminó por un instante el rostro del espectro principal. Había rasgos de una ira ancestral, surcos en su frente que denotaban un tormento eterno y una boca desencajada en una mueca de odio. El rayo dejó ver, apenas por un parpadeo, el entorno alrededor del templo de Garni, y lo que se distinguió fue aún más aterrador. Junto al muro, múltiples esqueletos yacían dispersos como testigos mudos del infortunio de anteriores visitantes. El suelo estaba marcado por manchas secas, huellas de tragedias pasadas que confirmaban la naturaleza maldita de ese lugar. Arek sintió un hilo de sangre deslizarse por su frente cuando una piedra suelta se precipitó desde el techo y lo golpeó con fuerza. El cielo crujiente vomitó un nuevo relámpago, y en ese destello, el fantasma se abalanzó directamente sobre Arek con la boca abierta en un grito que nadie más pudo escuchar. Un frío intenso envolvió su cuerpo, arrancándole cualquier vestigio de calor y ahogando su último suspiro. En un momento de lucidez, alcanzó a percibir un palpitar lejano, el último latido de su corazón que se extinguía. Sintió un vacío abismal, como si fuera absorbido por las tinieblas que emanaban de aquel ser espectral, fundiéndose con lo que parecía un portal sin fondo que se tragaba su existencia. Lo último que Arek logró ver antes de que su conciencia se diluyera fue el rostro cadavérico del fantasma de Garni, un ente que lo observaba con un placer retorcido mientras su espíritu se difuminaba en la nada. Ninguna plegaria acudió a su mente, ningún rayo de luz rompió la maldición. El templo se silenció por un instante, como si estuviera satisfecho con el tributo reclamado, y luego las columnas volvieron a temblar, retomando su siniestra melodía de viento y sombra. Afuera, la tempestad golpeaba sin piedad las paredes milenarias, sin importar cuántos más hubieran desaparecido en las mismas fauces del horror. Con aquel sacrificio consumado, los habitantes de la zona continuarían repitiendo sus historias en voz baja, jurando que en noches sin luna se pueden ver las llamas difusas de las linternas de quienes jamás regresaron. La oscuridad reclamó una vez más su reinado, y el templo de Garni permaneció imperturbable, erguido en la penumbra, con la certeza de que, tarde o temprano, alguien más cruzaría sus umbrales para descubrir el destino que aguardaba sin esperanza de un final diferente. A pesar de todos los avisos, muchos seguirían acercándose con curiosidad insondable, ignorando que en el corazón de aquellas ruinas habita un fantasma hambriento, dispuesto a devorar el aliento de quien se atreviera a enfrentarlo, atrapándolos irremediablemente en una espiral de terror sin retorno. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.